segundo grado. Ciencias y tecnología, física, electricidad. Que el alumnado de secundaria conozca sobre la electricidad, su obtención, usos y cuidados, además de familiarizarse con algunos términos que se utilizan al hablar de electricidad. Estudiantes de segundo grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión Aprende en Casa. Para entrar en materia, ¿qué les parece si iniciamos esta nueva aventura educativa que seguramente será familiar para todos y del que aprenderemos distintos aspectos, la electricidad? El tema está presente en nuestras actividades diarias, ya que gracias a la electricidad podemos contar con iluminación. También podemos utilizar aparatos que nos proporcionan entretenimiento como la televisión o los videojuegos. Además, es indispensable para el uso de aparatos y máquinas que necesitamos en el trabajo o la escuela. Antes de continuar, los invitamos a ver el siguiente video donde podrán conocer un poco más sobre la electricidad. Cuando en una localidad se interrumpe el suministro de electricidad, se detiene el funcionamiento de todos los aparatos eléctricos. Hoy solo tenemos que mover un dedo para encender un foco. Es tan sencillo que pocas veces pensamos por qué sucede. Ya a mediados del siglo XVIII se advirtió que la carga eléctrica se podía trasladar de un sitio a otro. A este movimiento de la carga se le conoce como corriente eléctrica. Pero, ¿cómo es este flujo? Una analogía podría ayudarnos a entenderlo. ¿En qué se parecen un río y un cable con corriente eléctrica? Así como el agua fluye por el canal, la carga eléctrica lo hace por el cable. La carga que fluye por un conductor consiste en electrones desplazándose a través de este. Ahora investiguemos si algunos materiales pueden conducir la carga eléctrica mejor que otros. Si el foco enciende, es que el material que usamos para cerrar el circuito es un buen conductor. Si no lo hace, el material es un aislante y no permite el flujo de electrones.
¿Qué hace que un material sea conductor o aislante? Veamos. En un material conductor, el electrón más externo de sus átomos se puede mover libremente por el material. Se les llama electrones libres o de conducción. A diferencia de los conductores, en los materiales aislantes, los átomos tienen pocos electrones libres o ninguno. Pero, ¿qué causa el movimiento de los electrones? Los electrones requieren de un impulso del exterior, que puede ser una pila o un generador, para ponerse en movimiento y establecer así una corriente eléctrica. Así como para la corriente del agua existen obstáculos, los hay también para la corriente eléctrica. Los obstáculos en el río son piedras. La corriente eléctrica son los átomos fijos del material. Dependiendo de la cantidad de átomos fijos, habrá mayor o menor resistencia al paso de los electrones libres. ¿Sabías que entre los conductores y los aislantes hay una variedad de materiales con propiedades intermedias? Así es. Los materiales semiconductores se comportan normalmente como malos conductores, pero si se contaminan con átomos de un material conductor, tal como un metal, se manifiestan efectos muy curiosos. Por ejemplo, dejan pasar la corriente eléctrica en un sentido y la bloquean en sentido contrario. Los semiconductores se utilizan para controlar con mucha precisión el flujo de la corriente, como en los circuitos de las computadoras y las calculadoras. Imagina que estas canicas son electrones. Al igual que la velocidad de la canica depende del tipo de suelo, la velocidad de los electrones depende del material de que está hecho el cable. Pero, ¿qué fuerza consigue mantener a los electrones fluyendo por terrenos tan escabrosos? En este caso, las canicas se mueven cuesta abajo como resultado de la fuerza de gravedad. En el caso de los electrones, la fuerza necesaria para impulsarlos está provista, por ejemplo, por una pila voltaica. Esa fuente de energía también puede ser un generador, tal como el de las plantas eléctricas. Muchos de los grandes descubrimientos relacionados con la electricidad se produjeron durante los siglos XVIII y XIX. Alessandro Volta medía la intensidad de la corriente eléctrica por medio del tacto. Este científico inventó la batería eléctrica, conocida como pila voltaica, en su honor. En esta parrilla hay un segmento de cable que ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Se le llama resistor. Cada vez que un electrón de conducción choca con un átomo, le cede energía cinética. A causa de innumerables choques como este, todos los átomos del sólido aumentan su energía de vibración y, en consecuencia, el material aumenta de temperatura. Efectivamente, el resistor se calienta. De la misma manera que el agua, al transferir energía cinética a las aspas del molino, se frena.
Para que un foco se encienda, es necesario pasar corriente eléctrica por un filamento con la resistencia adecuada. De esta manera, se calienta y se vuelve incandescente, emitiendo luz tal como un metal al rojo vivo. Ya vimos qué es la corriente eléctrica y que hay materiales conductores y aislantes, así como la resistencia que ofrece. ¿Podrías armar un circuito eléctrico para encender un foco con estos materiales? ¿Qué materiales usarías para ofrecer mayor o menor resistencia? ¿Cómo la ves? Hoy en día, muchos procesos dependen de la energía eléctrica. Si no hubiera electricidad, ¿qué aparatos en tu casa dejarían de funcionar? ¿Cómo serían tus clases en telesecundaria? Los beneficios de la corriente eléctrica son tantos que se hacen enormes esfuerzos por llevarla a los lugares a donde falta. Por eso, quienes contamos con este servicio, no debemos olvidar la importancia de ahorrar energía eléctrica. Como pudimos observar, existen materiales conductores que permiten el flujo de electrones que generan electricidad. También hay materiales como la madera o el plástico que son aislantes, pues no permiten el flujo de los electrones. Además de tener precaución, ¿sabes cuáles son otras medidas que debemos seguir al usar energía eléctrica? Te invitamos a conocer los cuidados que debemos de tener con el uso de la electricidad. Anótalas en tu carpeta de experiencias. A ver, ¿qué cable va con cuál? Creo que así es esto. Creo que este va con este. Ahí sí, ya está. A ver. No, ¿qué pasó? Pero si solo junté los cables y... creo que debo de tener más cuidado con la electricidad. ¿Sabes cuáles son las precauciones que debemos de tomar al usar la energía eléctrica? Si bien la electricidad es necesaria, debemos tener cuidado al usarla, ya que puede provocar incendios o descargas eléctricas, es decir, el paso de la corriente por el cuerpo humano y que dependiendo de su intensidad, duración y trayectoria, puede llegar a ser muy peligroso. Para evitar riesgos por el uso de la electricidad, debemos de seguir normas de seguridad. Por ejemplo, evitar manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas, dado que el agua es conductora de electricidad. Utilizar guantes dieléctricos creados con materiales aislantes como goma o látex, pues estos impiden la conducción de electricidad. Procurar que toda instalación eléctrica cuente con mecanismos de protección como tomas de tierra, interruptores y fusibles. Colocar los aparatos y contactos de electricidad lejos de las tomas de gas y agua. Desconectar de la corriente eléctrica cualquier aparato que deba ser revisado. Verificar que los cables eléctricos estén cubiertos de goma o plástico. Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un solo contacto. Y colocar tapas protectoras en los contactos eléctricos cuando haya niños pequeños en casa. ¿qué debemos hacer en caso de un accidente eléctrico? Ante un accidente eléctrico debemos llamar al servicio de emergencia 911 o bien a la Cruz Roja Mexicana. Si en el accidente hay una persona electrocutada, debemos evitar acercarnos a ella y mantenernos a una distancia de 7 u 8 metros, así como buscar interrumpir la corriente eléctrica con un material que no sea conductor de electricidad, por ejemplo, un palo de madera. Una vez que no haya riesgos, el especialista en primeros auxilios empleará un objeto no conductor para tocar a la persona accidentada y revisar su estado de conciencia, dado que un accidente de este tipo puede alterar el ritmo cardíaco o provocar un paro respiratorio. También debemos despejar el área para que el especialista en primeros auxilios brinde a la persona accidentada la reanimación cardiopulmonar o RCP.
Una vez que logre reanimarla, este especialista evitará que la persona se enfríe y le colocará gasas estériles en las zonas quemadas. Y por último, la trasladará a un centro de salud. Ahora sé que para arreglar mi ventilador, lo mejor es buscar a un experto antes de poner en riesgo mi salud o provocar un accidente. ¿Y tú qué otras medidas de prevención conoces? ¿O cómo puedes actuar ante un accidente eléctrico? El aprovechamiento de la electricidad facilita nuestras actividades, pero en su manejo debemos seguir las medidas de seguridad indicadas para evitar accidentes. Los invitamos a que elaboren un tríptico o un pequeño cartel. Recuerden anotar en su carpeta de experiencias las precauciones que debemos tener con el uso de la electricidad. Hemos llegado al final, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar en el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios. ¡Hasta pronto!